Ahora sí vamos a continuar con la siguiente ponencia Digital Twin, Foundation Layer, a cargo de la ingeniera Julia Paricio de Enel Codensa. Bienvenida. Muy buenos días. Bueno, esta es la presentación relacionada con el modelo digital de innovación relacionado con el Digital Twin Foundation Layer. Con un solo clic, un gemelo digital al alcance de todos. Y este es el contenido de la presentación del día de hoy. Comenzaremos con el concepto de lo que es un gemelo digital, cuál es la especificación de un Foundation Layer, a qué estrategia operativa apuntamos, cuáles son las funcionalidades operativas aplicables a la operación y cuáles son las oportunidades estratégicas en aliados con el entorno. Asimismo, los avances, beneficios tangibles en mejoras en la prestación del servicio. Bueno, acá hacemos alusión a una frase del pensador israelí Yuval Noah Harari en su libro 21 lecciones para el siglo XXI del 2018, mencionaba que en un mundo inundado de información irrelevante la claridad es poder. Y es así porque efectivamente, si se consulta del tema del Digital Twin, hay muchísima infografía, información en Internet, muchas fuentes y pues muy aplicado a la industria 4.0. Pero efectivamente hacia otros segmentos, ¿cómo aplican estos gemelos digitales? Digital Twin, ¿qué es un Digital Twin? Si hablamos de Iron Man, sabemos que es un superhéroe que depende de una armadura, en donde esa armadura le garantiza superpoderes con el alcance de leer completamente el entorno y de esta manera tomar decisiones de acuerdo al fenómeno que está ocurriendo en el mismo. En este caso, estamos hablando de dos componentes del gemelo digital relacionados con inteligencia artificial e inteligencia aumentada. Entonces, acá vemos que un gemelo digital es más que una réplica digital o virtual de los activos. Finalmente, si bien es cierto, el Foundation Layer es la capa base para la implementación de otros streams del gemelo digital, es importante al mismo tiempo garantizar, por ejemplo, un data lake, una arquitectura flexible, elástica, que garantice la inclusión de otros streams o componentes del gemelo digital, como lo son inteligencia artificial, sensorización, interfaces humanas relacionadas con, en este caso, realidad virtual, realidad aumentada, realidad mixta, que sirva para todos los componentes inicialmente dirigidos a entrenamiento, por ejemplo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que un gemelo digital es el medio en el cual se garantiza que un objeto físico existente y un objeto digital estén completamente integrados y en ambas direcciones. Y acá hacemos mayor claridad en un gemelo digital y cuál es su diferencia con los otros modelos que percibimos actualmente, como lo es el caso de un gemelo, pues como lo es el caso de un modelo digital o una sombra digital. Si hablamos de un modelo digital, estamos hablando de información vectorial GIS, que si bien es cierto, represento la información en un GIS vectorial, no hay conexión porque el flujo de esos datos es manual. Lo mismo sucede con una sombra digital, tiene muchísimo más alcance porque tiene una representación virtual de ese objeto físico. Sin embargo, faltan otros streams que conecten perfectamente la integración en tiempo real del objeto físico y el objeto digital. Un Digital Twin que me garantiza en tiempo real esa conexión y el flujo automático de los datos en este modelo sí se garantiza. ¿Y eso para qué? Precisamente para todos los temas que tienen que ver con la operación y funcionalidades adicionales a la misma. Si aquí acotamos ya acerca del proyecto del Foundation Layer Digital Twin, estamos viendo no solo un stream relacionado con el gemelo digital de un Foundation Layer, sino otros streams que incluyen un modelo analítico incorporado. El modelo que refiere al Foundation Layer, pues estábamos hablando de la primera capa de la estrategia a implementar en el gemelo digital. En este caso, la representación virtual en 3D, 2D, de todos los activos y el entorno. Algo muy importante es que no solo se enfoca hacia el activo en sí, eléctrico, sino también a la captura de todo su entorno. Sin embargo, va más allá porque incluye la analítica de datos bajo inteligencia artificial en el tema de detección de anomalías y criticidades, por ejemplo, o en la clasificación de componentes a través de nubes de punto LiDAR, por ejemplo. Y todo esto bajo una arquitectura tipo Data Lake que garantiza repositorios, plataformas y que de esta manera pueda incluirse no solo los streams que vimos inicialmente, sino hasta streams
tipo, por ejemplo, BIM o Building Information Modeling, que aplicaba perfectamente para las redes subterráneas. Y si hablamos de la estrategia operativa, ¿cuál es esa estrategia operativa dirigida hacia esas operaciones más eficientes? Efectivamente, el Network Digital Twin es adoptado por Enel Codensa con el objetivo de generar un gemelo digital de la red eléctrica que administra, opera y mantiene los activos. Si bien es cierto, incluye toda una solución tecnológica que permite integrar y correlacionar la información de los activos, todo esto pues va más allá de que sean netamente inspecciones asociadas a conceptos modernos, innovadores, 3D, porque efectivamente lo que se necesita es que esa información vaya a cualquier tipo de usuario. Y es lo importante. ¿Por qué? Porque lo que se pretende garantizar es un cambio en el modo de gestionar los activos. Es estar en plataforma con la misma funcionalidad de estar en terreno. Entonces, utiliza tecnologías de punta, como se mencionaba, escáneres láser, LiDAR, imágenes 360, imágenes panorámicas, fotografías aéreas, georradares, todo eso para completar tanto los modelos aéreos como los modelos subterráneos, los espacios confinados, espacios aéreos, en este caso sin acceso vehicular, rurales. O sea, realmente es que modelos que cumplan toda la casuística en representación virtual del área de influencia de nuestro servicio de distribución. Sin embargo, va más allá de un escaneo, va más allá de una inspección, porque pues se tiene que garantizar que esta información pueda postprocesarse, pueda estar bajo un modelo analítico incorporado que cree componentes de ese gemelo digital y que se haga disponible a cualquier usuario final. Es lo importante, que no tengo que tener un usuario experto en datos 3D, 2D, sino cualquier usuario pueda tener acceso a esta información y consultarlo acorde a sus necesidades. Acá en la parte derecha vemos a modo end-to-end, pues cómo es todo el concepto en cambio de este modelo en un modo diferente de operar las redes. Ya pasamos de un concepto de inspecciones parciales a unas inspecciones multipropósito que me garantiza con una sola inspección muchos requerimientos de bastantes áreas. Por ejemplo, puedo garantizar el mantenimiento, diseño de ingenierías, auditorías online, en este caso topografías y hasta la misma planeación urbanística. Es algo interesante porque pues no solo tengo beneficios multipropósito, sino también tengo un saving asociado a esas inspecciones. Ya no tengo que esperar hacer inspecciones parcializadas por cada área, sino ya en el mismo modelo se incluye esas inspecciones multipropósito que me va a garantizar todo el concepto de un gemelo digital. Ya partiendo de esas inspecciones multipropósito, ya tengo el Foundation Layer y lo puedo incluir en el concepto del gemelo digital, en un modelo que cambia el modo de gestionar los activos. Sin embargo, no quedarse allí, porque si no estaríamos hablando de una sombra digital. Entonces hay que incursionar con nuevos streams del gemelo digital que garantice que esa información sea funcional para ese concepto operativo. Y obviamente que eso no sea un modelo completamente aislado, sino que se integre, por ejemplo, con los software corporativos que tengan que ver con la gestión de los activos, específicamente en el componente de gestión de los datos, por ejemplo. En este caso, tenemos incorporación con los sistemas corporativos a través de las modelaciones vectoriales e inclusive incluyéndolo en la componentización de cada uno de los modelos. Y asimismo, garantizar que las arquitecturas en repositorio y plataforma den ese concepto inicial de democratización de la información hacia un usuario multinivel, cualquier usuario integrado en el uso de esta información. Y bueno, más allá de lo que se está hablando acá, pues se tiene materializado a nivel Codensa cómo. Por ejemplo, acá tenemos información de nubes de puntos LiDAR, pero con funcionalidades de mediciones de la catenaria, por ejemplo. Información 360, panorámicas, pero que no solo se queda en información abstracta, sino que pues también se puede digitalizar en modelos vectoriales 2D de todos los componentes y caracterizarlos al mismo detalle que dé el alcance de la tecnología. Para que esa caracterización, para garantizar esa integración con los sistemas corporativos.
Por ejemplo, a través de la base de datos Enel, en QGIS, que es nuestro GIS, por ejemplo, tener todas las funcionalidades de validaciones, auditorías, y como si se estuviese en terreno, con la misma precisión centimétrica que garantiza una cuadrilla topográfica, por ejemplo, acá, revisando el espacio de andenes. Y no solo el software corporativo, sino también hasta el software comercial. Acá vemos un ejemplo en ArcGIS, un GIS comercial, en donde desde las bases de datos vectoriales se tiene la posibilidad de hacer auditorías, hacer consultas y actualizar estas mismas bases. Y para aquellos usuarios ligeros, manageriales, con consultas rápidas parametrizadas para llevar la gestión de cualquier activo, pues toda la oportunidad de tener la trazabilidad de la información al detalle. Y si se requieren nuevas funcionalidades, son servicios parametrizables. Acá como se ve, con el alcance también de las placas características. Y de esta manera también garantizar una reportística asociada a las necesidades de cara a cada área. Por ejemplo, acá necesidades relacionadas con anomalías y criticidades, en dónde están sectorizadas, y esto partiendo de una información 2D, de una información 3D, ya vectorizándola en información 2D. Esto es algo que obviamente baja de escala, y pues por ejemplo acá en este caso, en distancias mínimas de seguridad y gestión de accidentes a terceros, a modo preventivo también mitigar riesgo. Pero esto va mucho más allá. Como lo mencionaba inicialmente, esto también tiene influencia con el entorno. O sea, yo no solo puedo operar las redes aisladas, pero también puedo incorporar en la planeación todo lo que tiene que ver con el entorno. Y acá estamos viendo algo muy importante, es información que probablemente no solo puede ser uso de Enel Codensa, sino también en conformación, por ejemplo, de modelos tipo Smart City. Y es muy importante porque pues acá no estamos acotando todas estas inspecciones a nivel de la infraestructura eléctrica, sino puedo llegar al alcance de realizar una topografía como lo estamos viendo acá, a nivel de superficies de reposición, paradores, hidrantes, todo lo que en el entorno se escanea, se puede digitalizar, se puede analizar. Y esto no solo para un modelo aéreo, sino integrado también con los modelos subterráneos, como lo estamos viendo acá, en interferencia de redes para soluciones, en operaciones costo eficientes, sobre todo cuando hay interferencia de redes con otros servicios públicos, en catastros, que hayan desconocimientos, pues una solución que garantice toda la información a nivel de profundidad, diámetro. Y esto es lo importante. O sea, realmente que sea una inspección que no sea desconectada, tanto que apunte a un modelo aéreo, subterráneo, y que de aquí a allá se puedan incluir nuevos streams del gemelo digital. Para hacer más énfasis, y pues podemos hacer un zoom in acá, en cuanto a las tecnologías de recopilación de los datos, que es algo tan importante, porque es que desde un gemelo digital, todo lo que tiene que ver con la información de simulación, de representación virtual, es clave para la correcta incorporación de los otros streams. Por ejemplo, acá tenemos para las zonas con acceso vehicular y generalmente relacionadas con cascos urbanos, cabeceras municipales, soluciones Mobile Mapping System a través de un carro, toda la incorporación del escáner láser LiDAR, imágenes 360, imágenes de cámaras multilaterales, por ejemplo, para tener información de mínimo detalle a nivel de 4 milímetros. ¿Por qué hago énfasis en los 4 milímetros? Porque es la información que se requiere para la detección de anomalías y criticidades. Es la calidad mínima que se necesita para implementar algoritmos de inteligencia artificial y de esta manera identificar componentes y detalles mínimos que se encuentren en la red. Para aquellas zonas sin acceso vehicular, se pueden también utilizar soluciones backpack, como lo vemos acá también, soluciones escáneres láser, el LiDAR, información de imágenes 360 y todo el tema de la IMU incorporado que me garantiza la precisión centimétrica que constantemente les he estado hablando. Para aquellas zonas en donde no se tiene ni acceso vehicular, son rurales, existen soluciones ALS o soluciones helicoportadas, y acá algo muy importante, tenemos un convenio con la Fuerza Aérea Colombiana en donde nosotros entregamos los equipos y ellos son los que los operan y realmente son los que hacen las inspecciones con todos los detalles que mencionamos, el alcance, en densidad de nubes de puntos y en resolución en imagen, todo eso para la implementación de los algoritmos de inteligencia artificial. Para las necesidades subterráneas,
También contamos con GPR móvil, en este caso son vehiculares para el escaneo en 3D, es algo muy importante porque es un escaneo no 2D, sino 3D de las redes subterráneas en vías. Y en el caso de los andenes, por ejemplo, GPRs pedestres, para aquellas zonas puntuales, también zonas que se trabajen con dron y también con esta información escaneada, en este caso integrada de escáner láser, imágenes 360 y la fotografía puntual. También hay otros equipos tipo TLS para los espacios confinados. Estos equipos funcionan muy bien como equipos indoor, en donde pues no hay problema en los espacios confinados con respecto a su funcionamiento. Hago énfasis acá porque pues dependiendo de la calidad de la información y de todo lo que se levante también, de nuevo menciono, es que se garantiza la aplicación correcta de los otros streams relacionados con el gemelo digital. Y en cuanto a las funcionalidades operativas, ¿cuáles son las aplicaciones a la operación? Como lo he mencionado, acceso a los activos con funciones de analítica sin necesidad de hacer desplazamientos físicos. Aquí ya cambiamos a una operación inmersiva, interactiva, donde se garantiza el monitoreo, la validación, estando desde oficina y con las mismas funcionalidades como si se tuviese una cuadrilla en terreno a nivel de topografía, por ejemplo. Acá en este caso pasamos de un modelado de las redes eléctricas desde información 3D a vectorización 2D, que eso garantiza toda también la integración con los sistemas, aplicaciones de gestión del dato, o sea, no son sistemas aislados, sino realmente se pueden integrar y se están integrando. En cuanto a este componente en donde puedo integrar las variables del entorno del activo, como la información catastral, es un componente clave, porque efectivamente las redes pueden tener todo el escaneo y todo el postprocesamiento y todo su modelo analítico incorporado, por ejemplo, relacionado con escenarios de poda, que es importante a nivel de operaciones costo eficientes, conocer eso al detalle, la información catastral, el estado físico del activo, con lo que estoy mencionando, con una tecnología que garantice en implementación de algoritmos de inteligencia artificial, aplicaciones de este stream relacionados con el gemelo digital para llevar de esta manera automatismo, para de esta manera tener decisiones rápidas sobre esa información que llega de un foundation layer. Y de esta manera también garantizar con esta información una detección y anomalías y criticidades tanto de los modelos aéreos como los modelos subterráneos en inspecciones aéreas, helicoportadas y no helicoportadas, en la detección de anomalías y criticidades a través de algoritmos de inteligencia artificial. Esto lo está implementando a nivel grupo y también no solo con las imágenes panorámicas o puntuales, sino también con la clasificación de nubes de puntos que va muy dirigido hacia la identificación de componentes. De esta manera obtenemos información rápida de terreno y con bastante precisión. ¿Y cuáles son las oportunidades estratégicas en aliados con el entorno? Acá hay 3 grandes pilares relacionados con esas oportunidades estratégicas en los aliados con el entorno. Tenemos un despliegue en la estrategia digital de Enel, en donde pues obviamente no se tiene todo el concepto de un foundation layer inicial, sino también otros streams relacionados con el gemelo digital, como lo es la sensorización, modelos de inteligencia artificial, interfaces humanas. Las interfaces humanas generalmente acá se está aplicando inicialmente para el tema de capacitación en espacios confinados, por ejemplo, cabinas primarias, en este caso también cabinas secundarias de interior, y se está comenzando también con la implementación de modelos BIM, Building Information Modeling, que es otro stream de la estrategia digital de Enel. Estos drivers de crecimiento relacionados con la digitalización y con la innovación, por ejemplo, apunta hacia una transición energética en un cambio de percepción de la imagen de Enel Codensa. Un Enel Codensa diferente hacia netamente manejar un sistema de distribución, sino yendo más allá hacia la digitalización en poder manejar modelos operativos costo eficientes. Este modelo, como ustedes lo vieron inicialmente, no solo sería de alcance en el Codensa, sino vemos que esta información
Y todos esos streams relacionados con el Foundation Layer también pueden aplicar a stakeholders externos, por ejemplo, tipo gobierno, entidades privadas. Y pues finalmente ya se han tenido acercamientos con estas entidades en construcción de modelos colaborativos con entidades, en este caso ya dirigido hacia Smart Cities, por ejemplo, mediante todas las obligaciones que también se tienen con esas entidades, en el caso de las entidades tipo catastro, con sus funcionalidades misionales relacionadas con la actualización de los catastros, a través de las obligaciones que han salido relacionados con las inspecciones multipropósito, relacionadas con el cumplimiento del decreto presidencial del catastro multipropósito, también tiene ese nombre. Y en cuanto a los cumplimientos de los planes de desarrollo, acá es muy importante y hago énfasis en este modelo porque va muy dirigido hacia el modelo de las Smart Cities. Y en cuanto a avances, beneficios tangibles en mejoras de la prestación del servicio, vemos acá con ejemplos de aplicación ya realizados en la red, conceptos que empiezan con un proyecto particular, por ejemplo, en la gestión de accidentes a terceros, a llevar a estadísticas de 0 accidentes, pues vemos que al hacer este tipo de implementación de este modelo, pues empezó a garantizar el concepto de las inspecciones multipropósitos y acá también se ve todo el tema de los beneficios multipropósito. Es algo muy interesante porque pues empezamos con ese concepto de la gestión de accidentes a terceros y resultamos impactando también en la mejora de los indicadores de calidad del servicio. Por ejemplo, todo el tema de instancias mínimas de seguridad, pues se llevan al detalle en toda la red. Ahí se permite, obviamente, tomar acciones al detalle en los cambios que se deben hacer en la red para mejoras en el servicio, por ejemplo, también. Entonces, acá es algo muy importante de mencionar que, por ejemplo, estas funcionalidades difícilmente se pueden realizar a través de las inspecciones que convencionalmente se ven. Entonces, es algo importante el tema de cómo nosotros vamos hacia desde un comienzo de una inspección multipropósito a recibir beneficios multipropósitos. Y en cuanto a otros beneficios identificados con la implementación de este proyecto, pues vemos, como se mencionaba, la identificación de distancias mínimas de seguridad, escenarios de poda, en el caso de la vegetación arbórea, cerca o en contacto con las redes del sistema de distribución local, del sistema de transmisión regional, detección de anomalías de criticidades, siempre yendo hacia el automatismo para la identificación de las mismas, actualización de la información cartográfica acorde de los cambios de los activos. Acá es importante porque, pues, si bien es cierto, esta información opera bastante para el tema de mantenimiento, pero esta misma información también es útil para la actualización de la información cartográfica y de este modo llevar un correcto componente de gestión del dato en la gestión de los activos. En cuanto a las solicitudes de nuevas conexiones, por ejemplo, se mejoran los tiempos de aprobación porque pues ya se reduce el número de visitas, porque se puede operar desde plataforma manteniendo una información correctamente actualizada. Es importante que el tema, por ejemplo, de los modelos colaborativos va muy dirigido también allí, a que ese modelo sea sostenible, a que efectivamente la actualización de esa información, la actualización con frecuencia de esa información, pues se garantice a través de varios agentes que intervengan en este modelo y de esta manera tener la garantía de que los otros streams se están aplicando correctamente porque tenemos una muy buena base de la información. Y en cuanto a la reducción de costos y tiempo de elaboración de ingenierías, pues obviamente es una información que se adquiere con mayor agilidad, mayor automatismo, y pues obviamente no solo entra el concepto de ingeniería, sino el concepto multipropósito que amplía el panorama de cualquier ingeniero que esté realizando una ingeniería con respecto a una muy buena información en un diagnóstico de ingeniería. Estos son los avances que tenemos al día de hoy. Es importante mencionar que esto no es ya pasamos de la etapa piloto, ya pasamos de la etapa de generar un prototipo. Ya vemos, por ejemplo, que en inspecciones Mobile Mapping System, o sea, donde existe acceso vehicular, pues en Bogotá con un cumplimiento del 70%, ya hay beneficios hoy en día materializados relacionados con KPIs de Saving CAPEX, Saving OPEX. Esto es a modo de ejemplo que se ve
en inspecciones, por ejemplo, relacionadas con ingeniería, mantenimiento, pero esto es un ejemplo porque pues el concepto multipropósito aplica a bastantes necesidades del área. Y en cuanto a los modelos colaborativos, pues relacionados con las entidades distritales, nacionales, van en pro de la sostenibilidad del modelo. O sea, en realidad, que este modelo no solo aplique a Codensa, sino aplique también en un modelo de construcción de Smart Cities con un muy buen foundation layer y con una incorporación de otros streams relacionados con el gemelo digital y que no solo quede al alcance de Codensa, sino también al alcance de stakeholders tipo entidades distritales, entidades nacionales. Es un concepto muy B2G, por ejemplo, pero es un concepto funcional en cuanto a la sostenibilidad del modelo, plataformas, repositorios, que es lo importante, ¿no? Porque estas inspecciones no pueden quedar en discos duros, no pueden quedar netamente dirigido a un foco de expertos en la compañía, sino realmente que se garantice la democratización de la información. Y con esto doy cierre a la presentación del Digital Twin Foundation Layer y pues quedo atenta a cualquier pregunta y si antes de las preguntas, si necesitan alguna información, si requieren alguna duda posterior a esta presentación, con la implementación de modelos que estén realizando, pues no duden en contactarnos, aquí están nuestros contactos y pues ya con esto doy inicio a la sesión de preguntas. Sí, ingeniera, aquí justamente tenemos una pregunta del señor Gustavo Ramos y dice, un desarrollo muy interesante y de gran potencial. ¿Han podido realizar pruebas hardware in the loop, ya que con esta técnica se podrían reducir tiempos y costos de renovación tecnológica? Bueno, acá, como lo mencionaba, va muy dirigido hacia el tema del foundation, va muy dirigido hacia el tema de los componentes de inteligencia artificial. En otros componentes, por ejemplo, y el tema del data lake, en otros componentes que también estamos integrando, se están realizando pues toda la modelación para garantizar que efectivamente vayamos en línea pues con el tema tecnológico. Por ejemplo, algo importante de mencionar es que garantizamos, por ejemplo, tecnología de alta gama para el cumplimiento de nuestros objetivos. ¿Por qué esto? ¿Sí? Porque, por ejemplo, a nivel de fibra óptica se requiere el etiquetado, entonces necesitamos cámaras con muy buenas resoluciones, con muy buena distancia focal, que nos garanticen llegar a ese segmento, por ejemplo. Entonces, por eso estamos yendo hacia modelos en donde cumpla otros requerimientos que vayan más allá de necesidades de Codensa para también construcción de estos modelos colaborativos. Entonces, pues en eso vamos. La idea es que esto obviamente no es estático, es dinámico. Estamos incluyendo nuevas cosas, estamos incluyendo nuevos conceptos. Inicialmente en el grupo inició, por ejemplo, con los algoritmos de inteligencia artificial relacionados con la detección de anomalías y criticidades de inspecciones helicoportadas. Hoy en día se abre el panorama a inspecciones no helicoportadas, posteriormente hacia el tema subterráneo. Entonces es algo que dinámicamente va cambiando. Ingeniera Aparicio, muchísimas gracias por su intervención.